Sean bienvenidos. El concepto que nos ocupa hoy es, sin duda, uno de los más fascinantes y complejos de la filosofía social y política: el poder. Hablamos de una fuerza que, aunque a menudo invisible, estructura de manera determinante nuestra vida en común. Si bien la asociamos instintivamente con el gobierno o la política, veremos que su alcance es mucho más vasto y sutil. El propósito de esta exposición es, por tanto, realizar un análisis riguroso para desgranar su naturaleza, sus diversas manifestaciones y, finalmente, comprender qué lo define como específicamente político. Para abordar esta cuestión con la claridad que merece, seguiremos un itinerario lógico y estructurado. Iniciaremos nuestro análisis estableciendo una definición conceptual precisa que nos servirá de fundamento. A continuación, examinaremos la omnipresencia de las relaciones de poder en la vida cotidiana. En tercer lugar, analizaremos las distintas caras del poder, sus diferentes formas e intensidades. Con esta base, estaremos ya en disposición de definir con rigor el poder político y concluiremos identificando a los múltiples actores que participan en su ejercicio dentro de nuestras sociedades contemporáneas. Comencemos, pues, por el principio. Toda construcción teórica sólida requiere de unos cimientos bien definidos. En nuestro caso, ese cimiento es, ineludiblemente, una definición clara del concepto de poder. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de esa fuerza que permite a unos individuos o grupos influir sobre otros? Sentar esta base es el primer paso indispensable de nuestro análisis. En su formulación más esencial y aceptada, el poder se define como la capacidad de imponer la propia voluntad sobre la voluntad de otros. Ahora bien, presten atención al matiz crucial. Esta capacidad se manifiesta de la forma más pura y evidente cuando se consigue que un actor haga algo que, por iniciativa propia, no habría hecho. Es en esa resistencia vencida donde la dinámica del poder se revela con total nitidez. Y esto nos conduce a un primer giro conceptual de gran calado. Es fundamental comprender que el poder no es un atributo, no es un objeto que se posee. El poder es, y esto es crucial, una relación. Solo existe en la interacción, en el vínculo entre dos o más voluntades. Se materializa como una relación de control, de condicionamiento o de determinación de la conducta ajena. Fuera de esa dinámica relacional, el concepto de poder se vacía de significado. Una vez que comprendemos el poder no como una cosa, sino como una dinámica relacional, nuestra percepción de la realidad social se transforma. El poder deja de ser un fenómeno abstracto confinado a los manuales de ciencia política para revelarse como una fuerza estructural y omnipresente que moldea todas nuestras interacciones sociales. Pensemos, por ejemplo, en la unidad social más básica, la familia. La relación entre padres e hijos es, en su misma esencia, una relación de poder. Existe una autoridad, una capacidad de influencia, y se establecen unas normas que se imponen con el fin de educar y proteger. Es, de hecho, nuestro primer campo de experimentación con estas dinámicas. Esta misma estructura se replica, con otras formas, en el ámbito educativo. La relación pedagógica entre docente y estudiante está intrínsecamente marcada por una asimetría de poder. El profesor no solo transmite conocimiento, sino que establece las normas del aula y, de forma decisiva, ejerce el poder de la evaluación, que condiciona el futuro académico del alumno. Es más, la dinámica del poder se extiende incluso a las esferas más íntimas de la vida privada, como las relaciones de pareja. En la toma de decisiones conjuntas, desde las más triviales a las más trascendentales, se produce constantemente una negociación de voluntades, un juego de influencias mutuas. Esto demuestra la capilaridad del poder. Es el tejido conectivo de toda interacción social. Esta cita sintetiza de manera brillante la idea anterior. La mera coexistencia de dos o más voluntades en un espacio compartido genera la condición de posibilidad para que surja una relación de poder. La vida social es, por definición, un encuentro de intereses y deseos diversos. Por consiguiente, el poder no debe ser visto como una anomalía o una patología social, sino como una consecuencia estructural e inevitable de la propia convivencia. Ahora bien, esta omnipresencia no debe llevarnos al error de pensar que el poder es una fuerza homogénea o monolítica. Nada más lejos de la realidad, el poder se manifiesta de múltiples formas, con intensidades y mecanismos muy diversos. Es un fenómeno de una gran complejidad y sutileza, que requiere un análisis más detallado. Para ilustrar esta heterogeneidad, consideremos dos arquetipos, dos extremos del espectro del poder. Por un lado, el poder del tirano, que ejerce su voluntad a través de la coacción y la amenaza de violencia. Por otro, el poder de una madre que, movida por el afecto, impone a su hijo la necesidad de abrigarse. En ambos escenarios, una voluntad prevalece sobre otra. Ambos son, técnicamente, ejercicios de poder. Sin embargo, resulta evidente que la naturaleza, la legitimidad y la finalidad de ambos son radicalmente distintas. Y esta enorme diferencia en sus manifestaciones nos conduce de manera directa a una de las cuestiones centrales y más debatidas de la filosofía política.
Si toda forma de poder implica en última instancia una imposición, ¿debemos concluir que el poder es inherentemente negativo? ¿Es un mal necesario o quizá algo que deberíamos aspirar a erradicar? La respuesta intuitiva, a menudo, es afirmativa, porque tendemos a caer en la trampa de identificar el concepto de poder con sus manifestaciones más coercitivas y oscuras, la manipulación, la extorsión o la violencia. Pero es un error conceptual grave. Estas no son más que algunas de las herramientas, y ciertamente las más ilegítimas, a través de las cuales se puede ejercer el poder. No son el poder en sí mismo. De hecho, y es imprescindible subrayarlo, el poder posee una dimensión positiva, una función productiva y generativa sin la cual la cohesión social sería sencillamente inconcebible. El poder es la capacidad de coordinar acciones, de movilizar recursos colectivos para construir infraestructuras, para establecer un sistema legal que garantice el orden o para organizar un sistema sanitario. Sin esta capacidad de organización colectiva, la sociedad se disolvería en el caos. Habiendo establecido esta comprensión amplia y matizada del poder como fenómeno social, con sus vertientes tanto negativas como positivas, estamos ahora en condiciones de acotar nuestro objeto de estudio. Demos el paso de lo general a lo específico para preguntarnos, ¿qué es entonces lo que distingue al poder político de todas las demás formas de poder que hemos analizado? La característica distintiva del poder político reside en su ámbito de aplicación, la totalidad de la comunidad. Sus decisiones no afectan a una sola familia o a un aula, sino que aspiran a tener un alcance general y vinculante para toda la sociedad. Por ello se define como aquella forma de poder que influye en la administración, el control y la distribución de lo que concierne a todos, es decir, del bien común. En la era moderna, la institución diseñada específicamente para encarnar y ejercer este poder sobre el bien común es el Estado. El Estado es la estructura que ostenta el monopolio de la coacción legítima y que tiene la responsabilidad de gestionar los asuntos colectivos. Por lo tanto, el poder político se manifiesta de manera primordial como la capacidad de influir en las decisiones y acciones del Estado. Sin embargo, esta definición nos plantea una nueva pregunta, mucho más compleja. Si el poder político es la capacidad de influir sobre el Estado, ¿quiénes son en la práctica los actores que ejercen dicha influencia? Sería una simplificación excesiva pensar que se reduce únicamente al gobierno o a los partidos políticos con representación parlamentaria. El mapa real del poder es mucho más denso y polifacético. Ciertamente el gobierno y los partidos políticos son los actores formales y más visibles, pero su acción está constantemente condicionada por una pluralidad de agentes. Pensemos en los sindicatos, que ejercen presión en defensa de los derechos de los trabajadores, en las grandes corporaciones multinacionales, cuyo poder económico les otorga una enorme capacidad de influencia, en las ONG, que introducen debates cruciales en la agenda pública, en las asociaciones religiosas con su peso moral y social, e incluso en esa fuerza más difusa pero poderosa que es la opinión pública. Esta compleja red de influencias cruzadas nos obliga a refinar nuestra definición. Quizás un enfoque más preciso y realista no sea tanto el de controlar el Estado, sino el de tener la capacidad de participar en su complejo proceso de toma de decisiones. Esta concepción refleja mejor la realidad de un poder distribuido, fragmentado y disputado por una multiplicidad de actores que compiten y colaboran entre sí. Y esta conclusión final nos devuelve la reflexión a nosotros como ciudadanos. Si aceptamos que el poder político es, en esencia, la capacidad de participar en la toma de decisiones que configuran nuestra vida colectiva, la pregunta fundamental es ineludible. En este complejo entramado de fuerzas, ¿cuál es nuestra capacidad real de decisión? ¿Cómo se articula nuestra participación? Les dejo con esta cuestión, que no es ya solo teórica, sino profundamente cívica.